derechos del trabajador. Claro. Está con nosotros el economista Germán Fermo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? Te escucho, por favor. Sí, qué sé yo, esta historia, independientemente de las características de la coyuntura, la vengo escuchando desde que soy chiquito. Tenés sindicalismo enfrentándose con el poder político de turno, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta mirar un poco más a largo plazo. Y en el largo plazo digo, ¿por dónde va el mundo? Y el mundo se está llenando de robots. Y nosotros seguimos discutiendo versión 1920. En algún momento alguien va a tener que desarmar esta forma de pensar y discutir. Y quizás los argentinos alguna vez tenemos que entender que si todos jugamos al que cada uno tiene razón, nos olvidamos del todo. Y en olvidarte del todo, insisto, el mundo va a 1000 y nosotros estamos enroscados en estas discusiones, que si bien pueden ser importantes, yo no le resto la importancia coyuntural de la discusión. Pero en el largo plazo lo que veo que estamos haciendo lo mismo que en 1980, 1970, 1990, 2000, y esto no nos conduce a nada, realmente a nada. Insisto, el mundo está cambiando de una forma fenomenal. Estados Unidos, Europa están preguntándose, che, ¿cómo hacemos para vivir en un mundo lleno de robots? Nosotros estamos 60 años atrás de la discusión. Germán, el sindicalismo es lo que A ver, atrasa de una, también, ¿no? sí, por favor, Silvia. Lo digo, me parece que el sindicalismo justamente atrasa, que sigue discutiendo como si el mundo del trabajo fuera el mundo del trabajo de hace 60 años. Y de repente hay negativas a capacitar a los obreros en Totalmente. cuestiones que tienen que ver con el futuro y en ver realmente qué inserción en el nuevo mundo del trabajo van a poder tener, y se siguen levantando reivindicaciones, digamos, para un mundo que no existe, ¿no? Entonces me parece que esta discusión también se da justamente en el ¿Sabes plano... una cosa que desde chiquito nunca me cerró? Tenés un sindicalismo poderoso, millonario, defendiendo a una clase obrera totalmente empobrecida, con lo cual eso es algo que vengo viendo de que no era economista, de que era chiquito y no tenía juicio, y sigo observando lo mismo. Yo creo que hay una discusión vacía acá. ¿Cuál es? Y lo dijiste muy bien vos. La única forma de aumentar salarios en el largo plazo es con aumento de productividad. No hay otra forma. Por lo tanto, si viene un mundo muy tecnológico, tenés una clase asalariada que no está a la altura de ese mundo. Esa es la discusión que hay que tener. No es una discusión que vas a resolver mañana. Es una discusión que te va a dar décadas, que también involucra la educación de lo que es el capital humano, etc. Deberíamos estar en algún momento, alguien debería poner en la agenda del trabajador ese tipo de discusión. Yo lo que estoy viendo acá, y lo digo con todo respeto, creo que más una defensa de prebendas sindicales que realmente ir a defender a la asalariada. Tenemos un secretario general. A ver, ¿cómo le va, Gómez? ¿Cómo Sí, le va? lo escucho. Buenas noches. Ajá. Bueno, estoy escuchando todo lo que se están hablando acá y la verdad que por lo que nosotros vemos en el... Yo voy a hablar de mi rubro, ¿Usted que estuvo es el ayer? transporte automotor de ¿Usted pasajeros. estuvo? ¿Cómo? ¿Estuvo ayer? Estuve en la marcha, estuve en la marcha. Lamentablemente el retroceso lo permite el mismo Estado en algunos sentidos. Le digo por qué. Nosotros hace 12 años que presentamos un proyecto de ley para que se modifique el sistema de una libreta de trabajo manual. 12 años. Para que se haga digitalizado con una huella digital del trabajador para que ingrese y cuando termina su tarea. Se trató en el Congreso para que se legisle y se apruebe esta ley que presentamos nosotros. Hasta hoy estamos esperando que se apruebe. La Con ese mayoría era sistema... Kirchner. Con más despidos, con ajustes, con inflación, con cierre de industria, con apertura de ¿Cómo definís importaciones. al neoliberalismo? Después, si querés, déjame terminar el ciclo, Sí. y si querés, pues hacemos una charla de educación, me enseñás economía y yo aprendo y te respondo a las preguntas, tipo yo sé con Silvio Soldán, otro modo invitado. Crisis galopante, gobiernan un kirchnerismo, por ejemplo, 10 años, nos recuperamos, la gente ya se acostumbra a lo recuperado, a vivir bien, 30% empieza a de exigir pobres, otras nos cosas, recuperamos vuelve a votar mal, fantásticamente bien. llega otro gobierno, otro de la choca, otra vez 30% de pobres. Para un minuto, 30% sí. de pobres es Estaba en recuperación. 54, sí, ¿De la qué? bajaron al 30%, faltaba No, no mucho estaba más, en el 54. faltaban unos años, sí. Pero, perdón, Sí, a ver, un minuto, hay que hacerle sí, economista, a ver. sí. Yo creo que se lo critica mucho este gobierno. En algunas cosas está bien, etcétera, pero acá hay claro la herencia que tuvo este gobierno. Y una cosa además de la herencia, fue catastrófica como el kirchnerismo dejó Eso a la no es Argentina en el cierto. Fue 2015. dejar un país muy cómodo. Dejame Re hablar. incómodo, como hace Cristina, es incómodo tuviste para el repetir mejor todo. ciclo de commodities de la historia del 2009 al 2011, con una soja en 600. Esa fue una chance única de Argentina para ahorrar. Y si hubiéramos ahorrado eso, que no está y no sé dónde está, Argentina hoy no se tendría que estar endeudando. Podríamos estar usando lo que habíamos ahorrado. Con lo cual, todo lo que hace este gobierno, independientemente, soy muy crítico de este gobierno, pero también Se hay que nota, entender está- el punto de está partida clarísimo, del no te 2015. Está preocupes, muy está claro claro. que soy crítico. Sí. Lee las 50 notas que tengo en los diarios y te das cuenta que sí lo soy. Lo Y disimulaste. este gobierno no tiene nada de neoliberal. Este es un gobierno socialdemócrata, cuanto mucho.
Ojalá fuera neoliberal. Santiago, A ver, un momento que ¿me está el gustaría otro opinar? economista, sí, sí. No pude opinar. Bueno, Y podemos hablar todos, somos, sí, nadie ha hablado, sí. La consigna es qué dejó el día después. Esto fue lo que vos mencionaste. Mira, tomando la posta que dijo Germán, yo lo que veo es los socios de siempre, los socios que veo hace 46 años, que es la política y el sindicalismo, que es una sociedad que se reparte los dividendos que provienen del Estado. Que hay momentos de tensión que es por la repartija de cuánto me llevo yo, cuánto te llevas vos, que uno de esos es los momentos y que macroeconómicamente nunca sale nada bueno. Pero si tomo el corto plazo, porque él habló del largo, yo me encuentro que, ¿qué dejó lo de ayer? Uno, demostró por un lado que el pueblo está muy descontento con todos los resultados económicos, porque tenés 25% de inflación igual que siempre, porque la economía en los 2 años de gobierno creció 0%, el PBI per cápita que cae y el déficit fiscal aumenta. Segunda lección, la negociación salarial va a ser muy difícil y el gobierno no va a poder, le va a ser muy difícil poner el techo del 15% y impedir la cláusula gatillo. A favor del gobierno, ¿qué deja? Porque también deja cosas a favor del gobierno. Moyano claramente se mostró mucho más preocupado por su escenario judicial que por los problemas salariales de los trabajadores. Eso no hay ninguna duda. También a favor del gobierno, ¿qué se puede ver? Que hay un peronismo totalmente atomizado, no organizado, que muy difícilmente le alcance los 2 años o año y medio o menos que hay para encontrar un líder para el 2019, lo cual le da chances, aún con muy malos resultados económicos a este gobierno. Y finalmente, y esto es lo que más me preocupa a mí, yo veo un gobierno que no va a escuchar nada, ni va a cambiar nada de lo que está haciendo, por más que haya no 300.000, 500.000, 600.000, 800.000 personas en la calle, porque no es que no hay plan B. No veo el plan A. El plan A está apostando a ganarse el gordo de Navidad, y si se gana el gordo de Navidad, lo único que vamos a hacer, vamos a terminar el 2019 con el mismo déficit fiscal, la misma inflación, pero con 20 puntos más de deuda. Sí, López. Coincido, suscribo, me parece que está perfecto el análisis. El último punto. Creo que hay una nota de Alberto Fernández en página 12 el día de la marcha que dice: no es por Moyano, es por Macri. Entonces, Moyano hoy fue la expresión de una necesidad. Rosendo Fraga decía, hay que ver cómo empalmamos el presente con el futuro, porque el problema es el mientras tanto. Digo, el mientras tanto es una economía que efectivamente creció 0. Una economía que generó No más es verdad despido de que los que creció había. cero la economía. Una economía, Si no, tomás una los economía años que creció creció 0. cero, Yo hablo de punta, los punta, y el números. PIB per cápita A cae ver, 3 puntos. hablo de los Anda números. la marcha. Hablo de los números. Una economía que endeudó al país en 150.000 millones de dólares, una economía que ha hecho perder el salario en la Argentina más que en cualquier otro país de América Latina. Entonces los trabajadores salen a pedir paritarias. Hay un segundo escenario, que es el escenario político, y es, frente a este modelo económico, que algunos no califican de neoliberal, pero es un modelo económico absolutamente regresivo en la redistribución de la renta, porque acá la renta se la llevan los grupos concentrados de la economía, hay un sector que dice, queremos otro modelo ¿Qué vas a económico y otro redistribuir modelo si no social. creces? ¿Qué vas a redistribuir si no creces? Vos mismo Bueno, lo dijiste. Si obviamente. tenés primero que crecer para poder Pero con redistribuir. este modelo no podés podés crecer. servir la mesa si no hay comida. Pero no vas a poder crecer si no tenés, digo, pongo el ejemplo de Tierra del Fuego, hay un proceso agotado. La única respuesta que dio el ministro del Interior cuando viajó fue, bueno, cerremos la fábrica, la gente se va a ir. No, si uno quiere cambiar la matriz económica de la provincia, tiene que tener un plan, reinvertir a 10 años, 15 años, 20 años, poner plata. Un Entonces, ministro desarrollista que de neoliberal no tiene nada, como el ministro del Interior Rogelio Frigerio, ¿estás seguro que dijo eso? Sí, Yo a ver, lo creo dijo. que Para es que el muy otro difícil día que se haya lo- sido. a ver, se lo dijo A ver. al intendente Germán, de Río Grande. Germán, el otro día me explicaste como si fuera una casa la economía del país, que me pareció muy gráfico. ¿Otra vez? Sí, Dale, por vamos. favor. ¿Otra vez Sí. el ejemplo? Bueno, vamos de nuevo. Argentina, versión familia. Estás sin laburo. ¿Sí? Le decís a tu esposa, quédate tranquila. ¿Sí? Vamos a tarjetear por 5 años. En esos 5 años vamos a triplicar el tamaño de la casa, vamos a cambiar el auto, nos vamos de vacaciones. Y tu esposa aterrada te pregunta, chico, ¿cómo vamos a hacer para pagar todo esto? Quédate tranquila, que me ascienden a gerente y quintuplico mi sueldo en 5 años y pagamos todos. A ver, no quiero tampoco subestimar la realidad argentina. ¿Qué quiero decir? Existe una probabilidad
de que la apuesta de este gobierno salga bien. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es la apuesta de este gobierno? Este gobierno no achica el gasto, este gobierno está apostando a crecer fuerte por 5 o 6 años. Hay una probabilidad de que salga, es poca en mi opinión. ¿Cuál es el problema de que no consigas eso? El problema de que no consigas eso es que termines estrangulado, con déficit financiero creciendo a nuevo 10 puntos del PBI y un endeudamiento por sobre el 100%. Déjame hacer 3 números. Un número extremo. Si Argentina crece 0% en los próximos 6 años, vamos a terminar con un déficit financiero del 10% y un endeudamiento del 100%. Si crecemos al 1%, terminamos con un financiero de 7%, igual que ahora, y un endeudamiento del 80%, punto y coma. Si crecemos arriba del 2%, Argentina tiene una chance. El problema es que tenés que crecer 6 años seguidos a esa tasa para un país que no está cicatrizado y no está reestructurado a nivel microeconómico. Y mientras tanto, ¿la gente qué hace? Yo te Santiago, escuché que hablas de la inflación, festival de Levax, apertura de importaciones, déficit comercial, déficit fiscal. En ese tiempo, vos haces, ¿qué hacemos con la gente que hoy no llega a fin de mes, le aumenta la tarifa, aumenta el combustible, la prepaga, el colectivo? ¿Cómo por hacemos? eso te digo, tengo las mismas preguntas que vos. Y por eso digo que es una apuesta jugada del gobierno. También hay que darle una chance. Tampoco lo podés criticar 100% en el sentido que partiste de una situación absolutamente caótica. Entonces, si nos vamos a olvidar, insisto, no estoy defendiendo este gobierno, pero si nos vamos a olvidar de dónde venimos, jamás vamos a entender... El presidente nos dijo que solucionar la inflación era de la cosa más sencilla que había. El presidente nos dijo que era lo más fácil para hacer. En mi opinión, la aumentamos a 41, ahora estamos en 25, en mi opinión, se equivoca el presidente, se equivoca en ese sentido, y cuando estamos viendo que la economía, insisto, a la economía argentina, y supongo que Diego está de acuerdo en esto, le va a costar crecer, porque a nivel microeconómico somos un país absolutamente anormal. Obviamente, como tenés presiones políticas y te estás dando cuenta que la generación de empleo no es lo suficiente y las elecciones presidenciales las tenés en 1 año y medio, decís, che, aflojemos con la inflación, resignemos inflación, vamos a un equilibrio de dólar más alto, tasas más bajas, y ahí por ahí tenés algún rebote, probablemente efímero, ¿a costa de qué? De mayor inflación. Esa es la ecuación que probablemente se esté siguiendo ahora. Supongo que hubiéramos dicho, no la hagamos. La inflación se come el bolsillo de la gente. Sí, obviamente, pero si no tenés inflación, tenés tasa más alta y tenés desempleo que también se come el bolsillo de la gente. Pero para mí, sí. a ver, Germán, porque para mí él dijo algo genial que fue, ¿cómo vamos a crecer si no generamos? Digamos, ¿de dónde? La pregunta es esta, ¿de dónde fucking corno va a salir la plata? Yo creo que crecer al 2% anual durante 6 años es una apuesta cuya probabilidad de ocurrencia es, asignémosles un número, muy baja. ¿Por qué? Porque para Argentina no tiene con qué crecer al 2% 6 años seguidos, porque no tiene ahorro. ¿Por qué no tiene ahorro? Porque tiene un déficit fiscal enorme. Y vos, para invertir, necesitas pagar la inversión. Y la inversión se paga con ahorro. Si no tenés ahorro, no tenés inversión. Si no tenés inversión, no tenés generación de puestos de trabajo. Por ende, no tenés consumo. ¿Y qué sucede? Argentina este año va a tener 17 puntos del PBI de inversión. El promedio de la región, que es la región que menos invierte del mundo, es 22, 23. Chile tiene 25. O sea, tenemos un 60% de la inversión que deberíamos tener para crecer al 3% a ver, durante 6 años. Bajémoslo un poco, sí, ¿Puedo bajémoslo. preguntar? Me parece que el peligro, por lo que estoy escuchando, es que, y es el peligro que se metió el gobierno, porque son los errores que está cometiendo el gobierno los que nos están metiendo en este peligro, es creer que en el diciembre del 2015 había 25% de inflación, que no la había, porque no había manera de medirla, no sabemos si había 40 o 45, es creer además que él y él pueden estar de acuerdo. Porque él y él pueden parecer que están de acuerdo, y este es el peligro, él nunca puede estar de acuerdo con él, porque él lo que está planteando es un camino de salida de un liberal ortodoxo que lo que te va a decir es hay que bajar el gasto del Estado como sea. Él, cuando vean en los papeles lo que él le está diciendo, va a salir corriendo. No hay ninguna persona que haya estado en el kirchnerismo que se llame del campo popular que pueda estar de acuerdo con lo que está planteando él. Ahora, estas confusiones, o ella que dice que había 25% de inflación en diciembre, en estas confusiones peligrosísimas caemos por los errores del gobierno, porque el gobierno no dice la verdad, porque el gobierno no ha enfrentado las reformas que tiene que hacer, porque Santiago, el problema que estamos teniendo, no sé si vos te das cuenta, es que estamos poniendo en duda de que había que hacer alguna reforma. Es decir, de que acá lo que está pasando, lo único que está pasando es una colección de errores de este gobierno, que es cierto que los está cometiendo, que están basadas sobre cuestiones que no había que modificar.
Y la verdad es que la economía de este país distaba millas, pero miles de millas, de estar en una situación de una economía normal en diciembre del 2015. Es decir, esto está claro, pero es un peligro serio el que tenemos, ¿no? ¿Rosendo? Yo no soy economista, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto? Cuando escucho 2% de crecimiento, 2% de crecimiento para un país emergente es estancamiento. Totalmente. Argentina está hace 8 años en crisis y no se da cuenta. Por eso, es estancamiento por la tasa de crecimiento demográfico y en este momento por alguna inmigración. Exactamente. Inmigración. Pues, eso sería que seguimos con el mismo ingreso per cápita durante 6 años. Bueno, Rosendo, 2019 sería el mismo PBI per cápita del 2015, 5 puntos más bajo que el del 2011. Una década perdida. El resto de los países emergentes están creciendo a tasas mucho mayores. Los países de América Latina están creciendo a tasas mayores. Me parece que la discusión económica tiene que plantearse en términos más ambiciosos. Exactamente. Totalmente de Pero, acuerdo, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, a ver, ¿Estamos sí. dispuestos los argentinos? Porque bajar la inflación es muy doloroso. Eso lo sabemos todos, ¿no? Es muy doloroso. A esto hay que ponerle que hay Es más doloroso tenerla 12 años. Seguro. Y también es muy doloroso, ¿sabes qué? Haber tenido tarifas donde tuvimos 1000% de inflación y ahora las tenemos que sí o sí actualizar. ¿Estamos dispuestos a modificar la situación económica? Pregunto lo siguiente. Presupuesto argentino, 70% o más destinado a lo social. ¿Le llega a los pobres? ¿Viven bien? Hay muchos gerentes de pobreza que habría que investigarlo, porque yo veo que mucha gente no tiene ni un centavo para tomar un colectivo y todos estamos sosteniendo 3 generaciones que no saben lo que es trabajar por distintas circunstancias en Argentina. Un crédito brutal. Estamos gastando con la tarjeta de crédito, O sea, entra guita a lo loco, 150.000 millones de dólares y vivimos con 30% de pobres. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a realmente hacer el esfuerzo de bajar la inflación o es todo piripipí? Porque no hacemos nada para cambiarlo. Sí. Insisto, sabés que estoy 100% de acuerdo con vos, pero tengo algo peor incluso para reconocer. La inflación no es el peor de los problemas, es un serio problema. A mí me preocupa mucho más el endeudamiento externo que está teniendo Argentina. Argentina se está endeudando a razón de 40.000 millones de dólares por año. Por lo tanto, como bien decía Rosendo, fíjate que con un 2% te cierran ahí los números y alcanzar un 2% es realmente muy difícil. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo que tiene este modelo? Terminar estrangulados en una crisis cambiaria. ¿Qué pasa si no pedimos plata? Supongamos que ahora decimos, bueno, a partir de mañana... Ese es el punto. ¿Qué hacemos? ¿No pedimos plata? ¿Qué hacemos? Tenés un déficit fiscal de 40.000 millones de dólares anuales. Tenés que tener una reducción brutal tenemos del que agarrar Estado un lápiz mañana. rojo y borrar medio Estado. Totalmente. Totalmente. Lo cual es imposible, lo cual es socialmente imposible. A ver, es imposible hacer eso. Lo que sí le critico a ya estoy como dedito, lo que le critico a este gobierno con todo el respeto, porque se hicieron cargo de una seria crisis, es primero, que no generen en la sociedad la sensación de que no está todo tan mal. Fíjate que se nota que tenemos serios problemas no resueltos de décadas atrás. ¿Perdón? Lo intentan hacer creer que está todo bien. O sea, los números marcan una cosa, la realidad es otra. La realidad es otra, eso que estoy la con vos. dibujan de una La forma realidad que creen que está todo bien. es está todo muchísimo mal. más crítica y más Total, seria. que los Igual, números. Yo del él se primer cree que día... entregaron Suiza y entregaron Él se cree La que realidad entregaron es otra Suiza. cosa. Los números dicen algo y la realidad El es otra. primer día, con todo respeto, yo le critiqué a Macri, al presidente Macri, que no le dijera sinceramente a los argentinos cómo heredaba este país. Entonces, una sociedad que no sabe de dónde parte y cómo está, es una sociedad que nunca va a entender qué tenés que hacer para Grave resolver error. los Ese es el problemas. error. Nos guste o no, esta oportunidad nos obliga a los argentinos a plantearnos lo mal que estamos, es indudable, lo costoso que va a ser resolver este problema, lo absolutamente necesario que va a ser alguna vez, cosa que no hacemos, sentarnos y decir, che, ¿cuáles son los 4 temas importantes? Los definimos. ¿Cuánto tiempo te parece que nos vaya a resolverlos? 3 décadas. Bajemos la ansiedad. ¿Cuántos somos acá? 15. Pero hay ¿Somos gente que 15? no puede esperar. Eso va a suceder. Lamentablemente, Sí, hay gente que- obviamente, sí, pero urgencia. por eso el Estado está gastando arriba del 13% del porcentaje de gasto en gasto social. Eso Ahora, la se pregunta está que te entendiendo. quiero hacer Pero es una para cosa, que te quiero hacer no una deja de ser pregunta. un parche, Germán, Santiago. Germán, Sí. sí, por parche, mira cómo estamos. El tema es el Exacto, siguiente, indudablemente, digamos, hay gente que estuvo tanto tiempo que te quiera vender la solución, no la tienen. Ahora, la pregunta que te hago, ¿este equipo económico de Cambiemos tiene la solución, tiene un camino a seguir para salir de esta crisis o hay que ajustar, hay que cambiar directamente ese equipo ¿Me dejas económico contestar esto? que nos lleva a se lo pregunté a él, sí. como quieras. ¿Estás a favor o en contra de este equipo económico que nunca termina de lograr el resultado deseado? Mira, con el mayor de respeto que le tengo a este equipo económico, yo siempre le exigí de que asumieron un cambio más, ir un poco más rápido. Y te digo por qué. En el ir, en mi opinión, así de lento,
arriesgamos la probabilidad de terminar estrangulados a 5 años. Por lo tanto, yo le critico, mayor velocidad no es fácil en lo que es el perfil fiscal que tiene este país. Yo a veces siento que cuando me hablan de la Argentina a 5 o 6 años... Porque el equipo económico ya voló Melconian, voló Pratgay. A ver, sí, y además es un equipo, pero vos decime, ¿cómo aceleramos? Pero era el mejor de los últimos Era el mejor 50 años. El tema es, a ver, si aceleramos, ¿qué pasa? Bueno, te digo algunos ejemplos. ¿Qué hay que hacer? Te digo algunos ejemplos, por ejemplo. Se decidió dar 1 punto del PBI en reparación histórica de jubilados. Nadie va a decir que no era justo. Lo que sí digo, estamos quebrados. Por lo tanto, ahí ya le metiste un estrés de 1 punto porcentual. Segundo, estamos gastando 2 puntos del PBI en obra pública. Con el blanqueo. Nadie está diciendo que no haga falta la obra pública, pero estamos quebrados. Por lo tanto, ahí ya tenés 3 puntos de estrés sobre un país que ya fue asumido en rojo. Pero sabés que si no tenés infraestructura no podés producir. La pública tiene que hay otras alternativas. Pero él pone un ejemplo que tiene... Por supuesto que lo Clarita, escuchándolo a todos, que la sociedad argentina, y sobre todo los que están en el poder, no toleran las enfermedades, pero tampoco toleran los remedios. Entonces yo creo que no hay que naturalizar porque no son todos malos jueces, no son todos policías delincuentes, no son todos policías narcos, y hay gente que labura de verdad. Y me parece que hay pequeños buenos ejemplos que hay que marcar también. Santiago, tomo las palabras de Rosendo que claramente dijo, el consumo de droga aumenta en todo el mundo. La droga es uno de los negocios más fabulosos del mundo. Entonces, te hago un análisis de economista. Si vos penalizás la droga, aumenta el precio. El negocio producir más, aumenta la oferta. Si, como bien dijiste vos, el consumo personal no está penalizado, se incrementa la demanda. Incrementa la oferta, incrementa la demanda. Mayor producción, mayor consumo, mayor actividad de droga. Y eso hace que entren al negocio los políticos, los policías, etcétera, etcétera. No me señalé. ¿Qué quiero decir? No me señalé a mí, ¿eh? No señalé a nadie. No, porque si los políticos me señalaste, digo, no me no señalé. No señalé a nadie. No tengo nada cada que ver, vez se asignan más recursos públicos a la lucha contra la droga. Y la droga crece y es más negocio en todo el mundo. Saquen sus conclusiones. Bueno, Uruguay está intentando, pero es un experimento complejo. Uruguay, a través de la decisión del presidente Mujica de despenalizar el consumo de marihuana, pero digamos, me parece que esa no es la discusión en este contexto. Ustedes piensen que acá, ¿por qué la droga pasa? Acá vale lo que vale 10.000, puesto en Europa vale 45.000. Y no es nuevo. ¿Por qué no es la discusión? Yo hago memoria de las contexto. coberturas que me tocaron. Por ejemplo, Operación Langostino, Carbón Blanco, el avión de los hermanos Juliá. El ex titular de la Cedronar está procesado en Argentina por el tema de la efedrina. Entonces, la verdad, me parece que pedirle a los intendentes que con el poder económico que tiene la droga no sabemos que compran voluntades. También hay una hipocresía muy grande. Si el sistema financiero no lavara el dinero,